lucidez. Capítulo 1. Comienza. Había una especie de palidez en el aire, reflexionó Kakashi distraídamente mientras se acercaba al Valle del Fin, donde sus dos estudiantes, ambos prometedores jóvenes shinobi, estaban luchando. Se sintió disgustado por el comportamiento de Sasuke, ya que había desobedecido el mismo consejo que Kakashi había dado apenas 24 horas antes. Y como detesta admitirlo, Sasuke tendrá que pagar por sus acciones, las últimas de su clan o no. El cielo se oscureció cuando se acercó a la cara del acantilado que separaba la tierra del fuego de la tierra del sonido, y la palidez en el aire se espesó, haciéndolo más difícil en términos de respiración normal. Para los civiles, podría parecer que el aire era demasiado denso para respirar, pero por tan experimentado como un Jonin como él, apenas se notaba. La escena en la que se encontró, sin embargo, no podía ser ignorada tan ligeramente. Rasengan. Chidori. Ambos son poderosos jutsu por derecho propio, incluso trabajando para contrarrestarse entre sí en términos de uso de chakra. Rasengan, la última forma de transformación de formas. Tan poderosamente condensado que, en las manos correctas, podría romper incluso las barreras al polvo más poderosas. Chidori, la última forma de transformación de la naturaleza. Lo que le falta en poder destructivo lo compensa con creces en su capacidad para perforar casi todo lo que encuentra. Kakashi solo se había preguntado una vez qué pasaría si los dos chocaran, y eso había sido hace 3 días, ni siquiera. Había llegado a la conclusión de que el resultado de tal cosa mataría a ambos usuarios. Aparentemente, no había tenido en cuenta dos cosas. 1. El poder regenerativo prácticamente inhumano que el Kyuubi le dio a Naruto. 2. De Curse Seal, nivel 2 por supuesto, Kakashi solo sabía sobre uno de esos dos, y solo tenía la más mínima información sobre el otro, pero había pensado que sabía exactamente qué sucedería si los dos jutsu iban uno contra el otro. Pero debido a las dos cosas que no había tenido en cuenta, estaba equivocado. Y toda la prueba estaba frente a él. Sasuke observó mientras Naruto yacía donde había sido lanzado. Sabía que cualquiera de sus objetivos había sido desviado incluso por el más mínimo de milímetros, entonces sus dos jutsu habrían sido exponencialmente más poderosos al recurrir al otro, matando a ambos usuarios. La suerte, pensó Sasuke, era lo único que los mantenía vivos. Era lo único que mantenía vivo a Naruto. Pero ya no más. Pensó Sasuke, de pie junto a su ex compañero de equipo. Tu suerte se acabó, Naruto. Sacó un kunai, sus reservas de chakra estaban demasiado disminuidas para hacer otro jutsu, y se movió para atacar. Lo siguiente que vio fue el rojo furioso de los ojos de Naruto antes de ser lanzado de regreso. ¿Cómo podría él todavía tener poder? Sasuke calculó sus posibilidades de ganar la pelea tal como está, luego tomó una sabia decisión. Dejar a Naruto con vida y matarlo otro día. Y fue lo último que cualquiera de Konoha vería de Uchiha Sasuke en los años venideros. Kakashi salió de su estupor. ¿Qué estaba haciendo, parado allí boquiabierto como un estudiante de la academia en presencia del Hokage? Se apresuró a atrapar al Sasuke que huía, pero fue detenido por un golpe de Naruto. Naruto, ¿qué? Fue todo lo que Kakashi soltó antes de encontrarse con los ojos rojos de su alumno, y darse cuenta de la verdad. Ese no era Naruto con el que estaba luchando, era Kyuubi. Entonces Kakashi-sensei, eres mi próximo oponente, ¿verdad? La voz de Naruto cortó el aire como el cristal. Kakashi fue derribado. Naruto tenía el control y seguía atacando a su maestro como si fueran enemigos. Kakashi esquivó otro golpe, luego una patada, antes de tomar represalias con uno de los suyos. Metió la mano en su bolsa, sacando algo que nunca pensó que tendría que utilizar. Cuando Kakashi había hecho oficial el paso del equipo 7, el Sandaime le había dado un pequeño paquete de sellos supresores de chakra, ya que era completamente posible que Naruto tuviera que recurrir al chakra de Kyuubi, y no tenían base para cuánto control él debería tener. El Sandaime había compartido toda la verdad con Naruto, que la esposa del Shodai había sido la primera Jinchuriki para Kyuubi, y la madre de Naruto la segunda, con Naruto como el tercero. También dijo que Mito nunca había tenido que recurrir al chakra de Kyuubi, y que el chakra de Kushina era de alguna manera particularmente efectivo para controlar el chakra de Kyuubi. Como tal, no tenía idea de cómo afectaría a Naruto, ya que tendría que usar el chakra demoníaco, y era bastante obvio que Naruto no tenía la misma anomalía de chakra que tenía su madre. En ese momento, tal cosa parecía bastante idiota. Después de todo, ¿cómo podría Naruto, ingenuo y alegre Naruto, perderse en una rabia sangrienta? Kakashi acababa de descubrir lo equivocados que habían estado. Se acercó, golpeando uno de los sellos sobre Naruto, antes de sujetarlo adecuadamente y regresar a Konoha.
Kakashi podía sentirlo en su corazón. Había perdido a la última familia restante de su amigo y, poco después, pudo haber perdido el único lazo que le quedaba a su sensei. Llegó demasiado tarde. Utilizamos Kookies al utilizar nuestros servicios, usted reconoce que ha leído y acepta nuestras Kookies, y políticas de privacidad, privaki barra. Aceptar barra. Siempre muy tarde. El regreso había sido anormalmente sombrío. Sakura se mantuvo de guardia en la puerta, después de haber visto al equipo de médicos ir y venir, esperando que su sensei regresara con sus compañeros de equipo a cuestas. Se había angustiado aún más al ver a los miembros heridos del equipo que habían regresado hasta el momento, y temía cuán horriblemente heridos Sasuke y Naruto, no Naruto. Había tenido la mala costumbre de recuperarse de una lesión casi de inmediato, solo tenía algunos rasguños, probablemente un brazo roto del que quejarse. Sí, Naruto estará bien. Sakura afirmó, más tranquila que antes. Por eso se sorprendió al ver eso, cuando el grupo final de Mad Ninja regresó con Kakashi, no habían pasado ni 5 minutos desde que el grupo escoltó a Lee y, Sakura se estremeció, Gaara, había regresado, llevando a Naruto atado. Sensei, ¿qué pasó? ¿Por qué está atado Naruto? ¿Dónde está Sasuke? Miró a su maestra con la esperanza de que él le diera palabras de consuelo. Todo lo que obtuvo a cambio fue que la misión fue un fracaso y regresar a casa y esperar nuevas órdenes. Y de repente todo tuvo sentido. Misión fallida. Misión, fracaso. Fracaso. Sasuke no regresaba, y algo le había pasado a Naruto, tal vez él había sido demasiado terco y Kakashi había tenido que contenerlo y noquearlo. Sakura asintió para sí misma, una vez más consolada por sus propias conclusiones. Después de todo, ¿por qué razón Kakashi tendría que contener a Naruto fuera de su terquedad? Lucidez. Capítulo 2. Alienación. La habitación era blanca, casi cegadora. La habitación en sí estaba vacía, salvo por una cama de hospital, con un paciente atado. Por el momento, el niño, de 13 años, solo vestía una camiseta negra y boxers azules sólidos. Su cabello rubio estaba extendido sobre su cabeza, enmarcando su rostro bronceado, donde cada mejilla tenía 3 líneas negras, marcas de nacimiento, con asombrosa perfección. Parece casi tranquilo, reflexionó Tsunade, mientras ella lo vigilaba por última vez por la noche. Sin lesiones. El paciente está actualmente inconsciente y restringido debido a una agresión poco característica. Tsunade murmuró por lo bajo y en una grabadora de voz, un viejo hábito que los médicos y Mad Ninja adquirieron hace mucho tiempo. Su mano brillaba verde con los efectos del jutsu místico de la palma. Ella se movió hacia su cabeza, girándola hacia un lado con la otra mano. No hay desequilibrios químicos, pero el sistema límbico parece inflamado. Intentando, Tsunade fue interrumpida cuando su palma mística se volvió contra ella, poniéndose roja y hirviéndola. Ella puso fin al jutsu y comenzó a arreglar su mano quemada. Creo que he encontrado la fuente de la agresión. Parece ser un anexo del chakra demoníaco que se ha contenido dentro del sistema límbico. Ya sea que esté allí debido a la aflicción del paciente o algo más aún no se conoce. Ella continuó, profesional consumada que era, y tuvo cuidado de no mencionar a Kyuubi. Después de todo, nunca se sabe quién podría escuchar la grabación. Mañana suspenderé los sedantes para la seguridad del paciente, y Jiraiya vendrá esa tarde para realizar su propio control, ya que la presencia de chakra demoníaco requiere su experiencia. Tsunade es una profesional, y se enorgullece de mantener la calma incluso en las situaciones médicas más graves. Sin embargo, cuando Kakashi accedió a suplicar que arreglara a su estudiante con las voces más conmovedoras, pensó por primera vez que Naruto se estaba muriendo. Su primer negocio fue quitar el sello de restricción de chakra, ya que tal cosa era peligrosa para el paciente. Medical Jutsu se basó tanto en el chakra del paciente como en el usuario. Funcionó convirtiendo el chakra del usuario en una versión bastarda de Nature Energy, permitiendo al usuario copiar el chakra del paciente y manipularlo para curarlo. Aunque existía la posibilidad de una reacción violenta, ya que si el chakra del paciente era demasiado único, como tener un Kekkei Genkai elemental, entonces atacaría al usuario, cuyo cuerpo no estaba acostumbrado a usar dicho chakra. Y así, Tsunade retiró el sello de restricción de chakra ante la protesta de Kakashi.
Naruto se había movido cuando Tsunade comenzó a curarlo. El corazón de Kakashi casi se detuvo cuando Naruto se movió rápidamente para arrancarle la garganta a Tsunade, pero fue capaz de contenerlo antes de que eso sucediera. Tsunade no había sabido sobre la extraña agresión de Naruto, e inmediatamente había ordenado que fuera restringido. Naruto había mordido, rascado y pateado cuando lo colocaron en las restricciones, y había comenzado a gritar obscenidades hacia ellos, diciendo que eran idiotas, débiles, que merecían morir. Ella no sabía lo que le había pasado, y luego se volvió hacia ella. Había comenzado diciendo lo patética que era, cómo era todo culpa suya. Ella no era lo suficientemente estricta como para hacer que su hermano fuera paciente, por lo que él se precipitó a la batalla y murió. No era una médica lo suficientemente buena, ya que no había podido mantener con vida a su amante, su prometido. Él le había lanzado todo tipo de insultos después de eso, pero fueron los que más dolieron. Finalmente recuperó la compostura mientras él se burlaba infantilmente de ella a través de la canción, y le ordenó que estuviera sedado, y que lo mantuviera sedado todo el tiempo que pudieran. Eso había sido hace una semana. Vamos sensei, Naruto se despierta hoy. Ino regañó a su maestra, que estaba empezando a quedarse muy atrás. Junto a él estaba su compañera de equipo, Shikamaru. Tú también, vago. Los transeúntes más tarde juraron que escucharon al joven Nara respirar, literalmente respirar, la palabra problemático. De acuerdo, el equipo 10 no estaba solo en su viaje al hospital. El resto de los equipos 8, 7 y Gai también estaban con ellos, visitando no solo a Naruto, sino también a sus compañeros y amigos heridos, que eran lo suficientemente buenos como para moverse. Todos ellos planeaban estar allí cuando Naruto se despertara. Mientras los estudiantes charlaban una y otra vez sobre lo nuevo en sus vidas, los Jonin Sensei no estaban tan contentos con las noticias sobre Naruto. La historia oficial era que las heridas de Naruto habían obligado al médico a colocarlo en un coma inducido médicamente, para evitar el dolor de la recuperación, pero Kakashi había sabido la verdad. Había estado allí mientras los Medinutos sostenían el brazo de Naruto y lo apuñalaban con la aguja. Había estado allí cuando Tsunade hizo que todos, con la excepción de Kakashi, que sabía que ella necesitaría consolar, se marchara mientras rompía a llorar, acunando a Kakashi como si él fuera su salvavidas. Él, sin embargo, no necesitaba consolarse. Esa parte de él había muerto cuando se enteró de que Naruto tenía el control y no usaba el chakra del Kyuubi. Había muerto cuando vio a Sasuke irse para siempre y no pudo detenerlo. Kakashi le había contado a Jonin Sensei acerca de los antiguos compañeros de clase y amigos de Naruto, y parecían insuficientemente cautelosos, a los ojos de Kakashi. Kakashi Sensei, ¿me estabas escuchando? Sí. ¿Qué pasa, Sakura? Gracias a Dios que había podido fingir ser como era antes. La primera oportunidad que tendría, Kakashi volvería a Anbu, y allí permanecería por el resto de sus días, si todo salía a su favor. Dije que estamos aquí. Ahora, ¿en qué habitación está Naruto? No permitían visitas antes. Parecía desanimada por esa pequeña información, y se lanzó a un montón de murmullos oscuros sobre cómo podría molestar al paciente si el médico los puso en coma. Había estado angustiada al enterarse de que la misión era un fracaso, y había pasado varios días deprimida antes de que Ino la alcanzara. Ella le dijo a Sakura que era impropio de Kunoichi como ellos pasar todo su tiempo revolcándose en sus sentimientos cuando solo necesitaban fortalecerse. Luego reveló que había estado exagerando sus sentimientos por Sasuke durante todo este tiempo solo para provocar que Sakura se volviera más abierta. Sakura siguió el consejo y volvió a su antiguo yo en muy poco tiempo. Kakashi hizo una sonrisa de ojo a tiempo ante las payasadas de su alumno, antes de mencionar que Naruto estaba en el segundo piso de la sala sur. Lo que no mencionó fue que la sala sur tenía a todos los pacientes violentos. Gracias a Dios, las habitaciones estaban insonorizadas. Utilizamos Kookies al utilizar nuestros servicios. Usted reconoce que ha leído y acepta nuestros Kookies, Kookies y políticas de privacidad, privaki aceptar ¿Tienes un buen momento? Estaba a punto de sacarlo de los sedantes y despertarlo. Migaki, el médico a cargo, dijo. Era un hombre bastante modesto, con cabello corto, oscuro, casi negro y ojos igualmente oscuros. Llevaba los exfoliantes tradicionales Mednin con una gorra de fregar en la cabeza. Sakura se sintió aliviada. Por un segundo allí, su miedo se hizo cargo y la hizo pensar que había surgido algo y que había que volver a ponerlo en coma. Ella se paró con el resto del Konoha 12, el Konoha 11 cuando Naruto comenzó a moverse.
Choji y Neji estaban en silla de ruedas, mientras que Kiba había sido curado lo suficiente como para poder caminar, y había usado una camiseta simple y un par de pantalones cortos, ambos de color negro parduzco oscuro. Naruto se despertó e inmediatamente comenzó a gemir. Hizo un esfuerzo por agarrarse la cabeza, pero fue detenido por las restricciones. La acción hizo que su presencia fuera conocida por el Genin, y un Chunin, presente. Hola, Naruto. ¿Cómo te sientes? Las suaves palabras de Sakura no parecieron tener efecto, y Migaki comenzó a contarle cómo podría no estar completamente lúcido, y no tener grandes esperanzas de una buena conversación cuando Naruto lo interrumpió. ¿Cómo me siento? Bueno, me sentía bien hasta que tu débil trasero decidió revelarse. Sus ojos se abrieron, los iris estaban rojos como la sangre, pero nadie realmente tomó nota de tal cosa en comparación con lo que acababa de decir. Naruto, ¿por qué dijiste algo así? Sakura trató de ignorar su insulto, mientras que los demás estaban demasiado conmocionados para hablar. Lo dije porque eso es lo que eres. Débil. ¿Qué? ¿Decides venir aquí para reafirmar que eres un mejor ninja que yo? O tal vez estás aquí para encubrir que sabes que eres débil, y espero que puedas mantener tu fachada de que eres un kunoichi competente, cuando todos aquí saben que prefieres pasar más tiempo en tu aspecto que en entrenar. Las palabras de Naruto eran como hielo en el corazón, cortando a Sakura y congelando la sangre en sus venas más allá de lo creíble. No digas una estupidez, idiota. Ino tomó represalias en defensa de Sakura, y Naruto se volvió hacia ella, como si fueras mucho mejor. A diferencia de ella, en realidad tuviste potencial, pero elegiste desperdiciarlo. ¿Por qué? Por el bien de un amigo que luchó contra ti cada vez que tuvo la oportunidad. Los preliminares. Ahora Ino fue enviada tambaleándose por sus palabras, y sus compañeras de equipo fueron en su defensa. Naruto Shikamaru llamó su atención. Este no eres tú, ¿recuerdas? En realidad, Shikamaru, este soy yo, y eres lo suficientemente inteligente como para notarlo. De hecho, eres tan loco que no cuentas las variables. ¿Cómo se siente saber que la primera misión fue un fracaso? ¿Saber que fueron sus acciones las que casi mataron a todos? Eso es suficiente. Asuma no estaba feliz. Lejos de ahí. Había escuchado que Naruto no era como los rumores habían dicho. Que él no era el monstruo que todos habían pensado que era. Y pensó que había sido inteligente al no creerles, cuando vio la actuación del niño en las preliminares y contra el niño Hyuga. Ahora, sin embargo, estaba cuestionando su decisión. No creas que solo me sentaré y dejaré que insultes a mis estudiantes, por supuesto que no, es muy obvio que los aprecias, al igual que todos saben que eres Kurenai con quien estás saliendo. No estamos, Kurenai comenzó a replicar, pero fue interrumpido. Por supuesto que sí, es obvio para todos que ustedes dos están bailando el tango horizontal. Naruto los cortó, provocando negaciones nerviosas y poco entusiastas. Naruto, eso fue muy desagradable de tu parte. Lee se unió a la conversación, Gai estuvo de acuerdo con él. Sin palabras, dices. Quizás lo que es sin palabras, Naruto hizo que la palabra sonara como el peor de los insultos. ¿Es que crees que puedes sobrevivir como ninja cuando eres incapaz de usar el jutsu más básico? Llegará un momento en que la fuerza te matará, Lee. Y en cuanto a ti, Gai, te escondes detrás de tus palabras de juventud para engañar a la gente haciéndole creer que eres un cobarde. Cobarde, siempre corriendo para ser mejor que tu ídolo, tu supuesto rival. La cara de Naruto, que todo el mundo esperaba que se estropeara con una mirada enloquecida, en cambio solo tenía un cálculo puro y helado. Sus ojos eran como glaciares carmesí. Todos ustedes son débiles. Choji, demasiado consciente de su tamaño como para alcanzar su potencial. Neji, trabajando duro para demostrar un punto idiota a su tío. Kiba, su orgullo habla por sí mismo, y dice que será tu muerte. Demonios, fue casi la muerte de tu precioso cachorro. Kiba tuvo que ser retenido hasta que el comentario sobre casi matar a Akamaru llegó a sus oídos. Tenten, siempre trabajando para demostrar que será más que promedio, cuando sabe que ya ha alcanzado su potencial. El kunoichi en cuestión se movió incómodo. Si bien los dos no habían sido exactamente cercanos, su amistad fue solo de pasada. Shino. No importa cuánto lo intentes, tus emociones dirigen tus acciones, y es por eso que la gente desconfía de ti. No es que tengas una colmena de insectos viviendo y arrastrándose dentro de ti, sino que no tienes el control de tus emociones como crees que estás, y eso asusta a la gente. Tendrás suerte de encontrar una chica, tal como eres. Y finalmente, Kakashi Sensei.
Naruto se volvió hacia Kakashi, quien se había estado moviendo lentamente hacia la puerta detrás del grupo de personas angustiadas. Tan cariñoso, a pesar de lo distante que pareces. Dime, ¿le queda algo a tu corazón, o ya estás fingiendo que no has muerto por dentro? Kakashi se había congelado, su mano sobre la manija de la puerta, y solo se quedó allí. No dijo nada, lo que llevó a Naruto a seguir burlándose de él. Utilizamos Kookies al utilizar nuestros servicios, usted reconoce que ha leído y acepta nuestros Kookies, y políticas de privacidad, privaki aceptar no te culpo realmente. Después de todo, todos los que abriste tu corazón para dejarte, muriendo o convirtiéndose en traidor. Tu antiguo equipo murió y te dejó solo cuando más los necesitabas, tu estudiante más prometedor se convirtió en traidor la primera oportunidad él consiguió, y no olvidemos a tu padre. Él, y así como así, Kakashi espetó. Tenía que evitar que matara a Naruto, todos los Jonin lo contenían. Gai lo tenía agarrado del brazo, sus manos unidas detrás de la cabeza de Kakashi. Asuma estaba restringiendo sus piernas, y Kurenai tuvo que ponerlo en su mejor genjutsu incapacitante. Naruto había dejado de hablar, optando simplemente por sonreír como el gato que atrapó al canario. Vámonos. Las frías palabras de Asuma trabajaron para sacar a los demás de su estupor, la puerta se abrió y fue como si las compuertas se hubieran abierto por completo. Todos se fueron, y Naruto comenzó a reír. Así es. Vete. Vete como los cobardes débiles que eres. Él se rió después de ellos, las palabras pegadas al grupo. La puerta se cerró y Naruto se quedó solo. Lucidez. Capítulo 3. Peligroso. No es el sello. La voz de un hombre corta el aire, perturbando el casi silencio de la habitación. El único sonido era el gruñido del paciente retenido en la cama mientras trataba de matar al hombre de casi 7 pies de estatura que se inclinaba sobre él. La boca de Naruto había sido amordazada después de haber mordido duramente al Mednin que había venido para el chequeo de rutina. El hombre, un ninja médico bastante inexperto con bastante potencial, perdió un trozo de piel y tuvo que volver a colocar uno de sus dedos. Después de que fue sacado de la boca de Naruto, sin embargo, Ugai casi había renunciado. Entonces, ¿qué está causando el chakra demoníaco en su sistema límbico? Tsunade lo ocultó bien, pero Jiraiya pudo captar fácilmente la corriente subterránea de la desesperación. Mirando al chico de ojos rojos a su lado, que estaba mirando al Sannin como si fuera un pedazo de carne, suspiró. Tengo algunas teorías al respecto, pero no creo que les guste ninguna de ellas. ¿Qué son? Esta vez, la esperanza prevalecía en su voz. La primera es que es parte del chakra de Kyuubi que simplemente fue sacado del sello, pero de alguna manera se demoró en la parte de su cerebro que actúa como el conducto para que lo atraiga. Si ese fuera el caso, entonces debería ser fácil simplemente sanar. Jiraiya miró a Tsunade, e instantáneamente supo que ya lo había intentado. Y obviamente falló. Él suspiró, pasando a la otra opción para no hacerla sentir peor. El segundo no es algo que me gustaría considerar, pero dadas las circunstancias que lo rodean, ¿qué más está pasando, Jiraiya? Un indicio de su compañera de equipo cuando estaba en su mejor momento. No tuvo más remedio que decirle la verdad. La razón por la que tardé tanto en llegar aquí fue porque estaba en Yoboku. Los sapos están en una ráfaga. Cuando Naruto firmó el contrato, estaba en la sangre. Encuadernación y, como debería ser, irreversible. Pero su firma es evaporándose en la nada, y cuando se va por completo, también lo es su contrato de invocación con los sapos. Se quedaron en silencio, mirando al niño entre ellos, que los estaba mirando a los dos, como si decidieran cuál de los dos sería más sabroso. Tal vez lo es, reflexionó Jiraiya con pesar. Había fallado en proteger a su ahijado. ¿Qué hay de tu otra teoría? Tsunade lo sacó de su espiral negativo. La segunda teoría es que esta es una función del sello que no conozco. Que se suponía que esto sucedería. Dudo que sea la respuesta, pero no hay nada que sugiera que no lo sea. Miró hacia otro lado, derrotado. Entonces, ¿qué hacemos? Tsunade parecía perdido ante la desesperanza de la situación. He hecho lo que puedo. Eres el Hokage, así que cualquier otra cosa depende de ti. Jiraiya no dijo lo que tenían en mente. ¿Queda algo de nuestro Naruto? El equipo Gai no era el mismo. Gai había estado sombrío durante varias horas después, hasta que de repente surgió de nuevo, gritando que hará todo lo que esté en su poder para demostrar que las palabras de Naruto estaban equivocadas. Lee fue el mismo, hasta que un discurso conmovedor de Gai sobre el ninja de antaño que no tenía chakra en absoluto, pero aún siendo el más grande hizo que su vigor regresara con venganza.
Tenten se consoló sabiendo que todavía tenía muchas habilidades que podía perfeccionar y desarrollar. Neji había admitido abiertamente que originalmente se había vuelto tan fuerte para molestar a su tío, pero que ahora estaba trabajando duro para demostrarle a su padre que podía tomar sus propias decisiones. Era igual que antes. Y sin embargo, nada era igual. Los equipos 18 ciertamente cambiaron después de ese día con Naruto. Asuma y Kurenai habían dejado su relación hasta que ambos estuvieron de acuerdo con la idea de salir abiertamente. Choji había sido dado de alta recientemente del hospital, pero no tenía mucho apetito, preocupando a sus padres. Ino había entrado en su entrenamiento con una venganza, completamente decidida a demostrar que tenía lo necesario para convertirse en Chunin. La acción no había pasado desapercibida para Sakura, quien rápidamente se unió a ella. Ambos se habían reconciliado, y en silencio decidieron perdonar y olvidar. Shikamaru prácticamente había caído en una especie de depresión. El peso de su misión fallida, agravada por las palabras de Naruto, lo había alcanzado, pero fueron las palabras de su padre una noche que lo ayudaron a superarlo. Ahora, el equipo 10 estaba en camino a la recuperación. El equipo 8, por otro lado, fue un verdadero desastre. Kiba había tomado en serio las palabras cortantes de Naruto, y ahora estaba guardando un gran rencor hacia Naruto. Claro, una parte de él sabía que Naruto no estaba en su sano juicio, pero no podía simplemente tomar lo que había dicho sin alguna forma o retribución. Shino había estado bastante cerrado, pero su comportamiento sugería que los comentarios de la rubia se acercaban demasiado para su comodidad. El grupo solo pudo darse cuenta de que era simplemente la apariencia mansa de Hinata lo que la mantenía a salvo de la ira de Naruto, mientras que Hinata simplemente lo llevó a algún lugar. En el fondo, Naruto recordó su promesa de protegerla, y que demostró que todavía estaba allí. El equipo 8 temió que su conclusión fuera errónea, y no sabía cómo podrían lidiar con las consecuencias de Naruto y Hinata. Utilizamos Kookis al utilizar nuestros servicios. Usted reconoce que ha leído y acepta nuestras Kookis, Kookis y políticas de privacidad, privaki aceptar La habitación era bastante simple. Había una mesita baja en el centro de la pequeña habitación, con 2 sofás a cada lado. En la pared superior a la derecha de la puerta había 4 fotos, cada una de un hombre diferente. Estas personas eran los Hokages anteriores, y pronto iba a haber una 5ª foto, de una mujer con ojos color ámbar, cabello rubio sucio y un tatuaje de diamantes gris púrpura en el centro de su frente. Esa mujer, Senju Tsunade, estaba actualmente en la habitación, esperando con sus 2 asesores mayores, un hombre con gafas llamado Mitokado Omura, y una mujer con el pelo recogido en un moño, Utatane Koharu. Esperaban al 4º miembro de su grupo, el tercer asesor no oficial, Shimura Danzo, un hombre tan viejo como los otros asesores, cuya única característica definitoria eran las vendas que cubrían su ojo y brazo derechos. El hombre en cuestión entró en la habitación tranquila y se sentó junto a Tsunade. Ahora que estamos todos aquí, podemos comenzar a discutir el asunto en cuestión. Koharu habló primero. Uzumaki Naruto. Danzo expresó sus pensamientos sobre el asunto. Se ha vuelto loco después de abusar del Kyuubi. Así es. Tsunade confirmó. Naruto está actualmente restringido en el barrio sur de Konoha General. Durante la última semana lo hemos tenido en un coma inducido médicamente, del cual fue sacado de la madrugada de hoy. ¿Por qué terminaste el coma? Omura preguntó. Un poco más y sería perjudicial para su salud. ¿Y sabes qué le está causando actuar de esta manera? Danzo habló de nuevo, genuinamente interesado en el proceso. Después de numerosas pruebas, se ha demostrado que la causa es una concentración de chakra demoníaco en su sistema límbico, lo que lo hace excesivamente agresivo y sediento de sangre hasta el punto en que tuvo que amordazar por morder el dedo de uno de los médicos mientras estaba realizando rondas. Tsunade respondió, inseguro sobre las intenciones del hombre. Hemos hecho todo lo posible para eliminarlo, dispersarlo, y aún así permanece allí. Jiraiya mismo revisó el sello y descubrió que no había nada malo. Teoriza que puede ser simplemente una parte oscura del sello que se activa para permite que Naruto acceda y controle mejor el chakra del Kyuubi, pero lo duda. Entonces, ¿qué hacemos? Koharu les preguntó. No podemos permitirnos dejarlo así, ni hay una solución fácil para este problema. Destierro abierto. La voz de Omura corta el aire, silenciando a todos en la habitación. Hacemos todo lo posible para sellar su chakra. Temporal o permanente, lo importante es que dure un tiempo. Usamos su condición como una excusa para sacarlo de las filas de Shinobi y mantener la historia de que está en el Southward. Tú, Tsunade, configúralo para que esté aislado, de esa manera nadie viene a visitarlo.
Por lo que he oído, Naruto ya ha hecho las acciones correctas necesarias para colocarlo en un aislamiento permanente. Un equipo de Anbu es seleccionado para escoltar a Uzumaki, inconsciente, en el extremo más alejado de la Tierra del Fuego. Omura continuó con el grupo, que le prestó su atención embelesada. No le darán más que varios pergaminos. Uno explicando su situación, otro tendrá mapas de las naciones elementales, incluidas las ubicaciones de los pueblos ocultos, con la única excepción de Konoha. El último es algo que Hiruzen quería que Naruto hiciera. Cuando llegó a los 13 años, y esperaba legar a Naruto personalmente, contiene una versión editada de su madre, contándole todo, con la única excepción de su padre y su condición de segundo Jinchuriki del Kyuubi. ¿Y cómo es esa una buena solución? Danzo preguntó, por una vez apareciendo al lado de Tsunade, ya que ella también hizo esa pregunta. El destierro abierto nos permite eliminarlo hasta el momento en que regrese a su estado anterior. Cuando eso sucede simplemente tenemos que los sapos lo convoquen, eso no sucederá. Jiraiya declaró que Naruto de alguna manera fue eliminado del contrato como su invocador. Él piensa que puede ser parte de su condición, pero la eliminación de un invocador de cualquiera de las invocaciones no tiene precedentes. Tsunade explicó. Entonces haremos que Jiraiya configure su red de espías para vigilar al niño. Cuando esté mentalmente sano, lo enviaremos para que regrese. Omura terminó. Controlar al niño demostrará ser una tarea desalentadora. Antes de convertir a Genin, era muy hábil para dar vueltas alrededor de muchos de nuestros mejores Unternin en el pueblo, junto con un buen número de nuestros mejores amigos. Unternin. Danzo declaró. No subestimes la red de Jiraiya. Dijo Tsunade. No subestimes al Ichiko Uzumaki. Danzo respondió. Entonces estamos de acuerdo. Koharu intervino. Uzumaki Naruto será removido de las filas de Shinobi y puesto en destierro abierto, siendo el aislamiento de South Sword la historia oficial. Convenido. Omura declaró. Convenido. Danzo comentó. Miraron a Tsunade, que tenía un objetivo claro en mente. Convenido. Utilizamos Kookies al utilizar nuestros servicios, usted reconoce que ha leído y acepta nuestras Kookies, y políticas de privacidad, privaki aceptar Oh, Hinata, ¿qué haces aquí? Iruka se dirigía al hospital cuando encontró a su antiguo alumno en la recepción, preguntando si Naruto había sido trasladado. Yo solo estaba revisando para ver si había algún cambio en la ubicación de Naruto. Ella respondió mansamente, e Iruka se preguntó si el rubio Genin había obtenido alguna pista sobre el enamoramiento de Hinata por él. Dejando ese pensamiento para otro momento, él simplemente sonrió y le pidió a ella que guiara el camino. La habitación era exactamente la misma, con la única excepción de que la boca de Naruto tenía una mordaza, colocada de tal manera que no obstaculizaba su respiración. Iruka se sorprendió al ver a su antiguo alumno favorito en un estado tan horrible, que inmediatamente corrió para quitarse la mordaza, sin darse cuenta de los ojos rojos o la mirada hambrienta que Naruto le estaba dando. Apenas pudo esquivar la mandíbula de Naruto cuando se cerró donde su mano no había estado ni un segundo antes. Naruto, ¿qué? Iruka no pudo terminar su oración cuando finalmente notó los ojos carmesí mirándolo. Iruka-sensei. La sonrisa que Naruto le estaba dando era fundamentalmente la misma que su sonrisa con dientes habitual, pero era completamente diferente. ¿Puedes por favor desatarme? Los médicos aquí no aceptarán que estoy bien. Iruka casi lo creía, ya que ese era el comportamiento esperado de Naruto, pero tenía suficiente sentido común para dar la respuesta correcta. Lo siento Naruto, pero tienes que... Iruka fue interrumpida por el repentino estallido de Naruto. Únete, lo sentí más excusa por un ninja. Gritó Naruto, sorprendiendo al Chunin, y haciendo que Hinata soltara un pequeño lo que la llamó su atención. Inmediatamente volvió a ser demasiado cortés, como si el estallido nunca hubiera sucedido. Hinata. ¿No te vi allí? ¿Puedes desatarme? Él la miró con ojos tristes, y ella casi obedeció. Casi. Pido disculpas, Naruto, Bebat, y luego espetó una vez más. Por el amor de Dios, horrible mujer, trae tu culo aquí y desátame ahora. Su voz no se elevó como antes, pero tampoco era exactamente comunicativa. No se movió de su lugar cuando Iruka comenzó a darse cuenta de por qué Naruto había sido amordazado. ¿Tartamudeé? No, espera, definitivamente me escucharías si hubiera tartamudeado, solo te gusta. Su voz se volvió horriblemente burlona, y Hinata se puso a llorar. Naruto, hay algo mal contigo. Era una pura declaración de hecho, nada más y nada menos. Por supuesto que hay algo mal conmigo. Es que no estoy sintiendo tu corazón en mis manos mientras exprimo los últimos restos de vida.
que no estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hacer que esa cosa junto a ti ruegue yo para matarlo. Comenzó a hablar sobre lo injusto que era que no lo dejaran hacer lo que quisiera. El Iruka no pudo soportarlo más. Avanzó rápidamente, clavando la cabeza de Naruto a la cuenca con su mano izquierda mientras volvía a colocar la mordaza con la derecha. Iruka salió de la habitación de Naruto sintiendo nada más que pena porque el niño al que alguna vez le había gustado se había convertido en este monstruo. Con él había una Hyuga Hinata que sollozaba abiertamente. Esa fue la última vez que alguien que Naruto conocía de Konoha lo vería por años. El destierro en sí era un asunto bastante silencioso. Tsunade le había inyectado a Naruto un tranquilizante, por lo que era lo suficientemente adecuado para su destierro. El equipo Anbu que se había reunido recibió una mochila con ropa para varios días, algo de sílex, media docena de kunai, una pequeña lona y los rollos acordados. Jiraiya había venido y sellado el chakra de Naruto, indicando que deberían incluir la información sobre su chakra sellado en el pergamino explicativo. También había dicho que el sello duraría solo 2-3 días como máximo. Y entonces llegó el momento. Naruto fue colgado sobre el hombro de uno de los Anbu, cuya máscara parecía de naturaleza felina. El hombre, que tenía el pelo castaño corto, simplemente asintió con la cabeza a su equipo, echó un último vistazo a la aldea desde las puertas y se fue. Mientras viajaban bajo la luz de la luna, uno de los subordinados de Anbu con máscara felina notó que la cadena de un collar se rompía mientras se movían, y la recogió al caer. El collar era simple, parecía ser un cilindro geométrico de jade entre dos pequeñas campanas. Se guardó el collar para dárselo al Hokage cuando regresaron. Finalmente, después de varias horas de moverse lo más rápido que pudieron, se detuvieron cerca de la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento. La Anbu que se había metido el collar en el bolsillo observó cómo su comandante bajaba al niño y se aseguraba de que todo lo que le quedaba estuviera en orden. También sospechaba que él había marcado dónde estaban en el mapa de las naciones elementales que el niño debía ser dejado. Un pequeño consuelo, al parecer, tan pronto como se fueron. Varias horas después, los ojos azules se abrieron para ver el cielo de arriba. Lucidez. Capítulo 4. Solo. El sol brillaba bajo en el cielo, enmarcando la niebla de la mañana maravillosamente. La niebla brillaba en el aire, haciendo que todos los colores parecieran más brillantes. La madera de los árboles, las hojas en las ramas, la tierra en el suelo, todo brillaba por el misterioso trabajo de la niebla y el sol. Bill comenzó a piar alegremente a la vista, saludando al día y a sus vecinos animales. Todo demostró tener un solo punto. Hoy iba a ser un hermoso día. Brillante. Eso fue lo primero que le vino a la mente a Naruto. El segundo pensamiento fue "Oh". Pensando dolido, su oído dolido, todo dolía. Ociosamente, pensó que esto debía ser lo que Tsunade siente cuando tuvo una resaca, e inmediatamente prometió que nunca sería ruidoso con ella la próxima vez que Shizune dijera que tenía resaca. Y luego recordó, y la resaca desapareció en un instante. No. No, 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 no. Gritó, sentándose de repente. Abrió los ojos y miró a su alrededor, confundido y asustado. Primero se dio cuenta de su ropa, una simple camiseta beige con pantalones marrones sucios. En sus pies había botas abiertas, que eran un poco grandes para él. De hecho, todo lo que llevaba puesto era un poco holgado en su delgado cuerpo. Lo segundo que notó fue su ubicación. Era un pequeño prado, rodeado de frondosos y frondosos hayedos. Las ramas se arquearon, dando al prado un poco de cobertura de los elementos. En general, era un lugar perfecto para que cualquiera acampara. La tercera y última cosa que notó fue la mochila cerca de él, pero fue casi ignorada cuando su resaca regresó con venganza. Ga. Era lo único que podía decir mientras se agarraba la cabeza con las manos, se tiraba del cabello y se inclinaba hacia la posición fetal en respuesta al dolor. Alejó el dolor de la pura fuerza de voluntad, y estaba casi demasiado exhausto para arrastrarse hacia la mochila y arrojar su contenido al suelo. Dentro había varios pares de la misma ropa que usaba, junto con un número igual de boxeadores. Naruto se sonrojó al notarlo. ¿Es eso seda? Después de forzar a que la ropa volviera a la mochila, descubrió que había un trío de pergaminos, dos dirigidos a él. Primero abrió el no abordado, descubriendo que era un mapa de las naciones elementales, con una sola marca en él. Le llevó unos minutos darse cuenta. Esa era su ubicación. El mapa también mostraba las ubicaciones de las rutas comerciales importantes y las ciudades por las que cruzan, incluso llegando a incluir las ubicaciones de todos los pueblos ocultos. Todos, con la única excepción de Konoha. El segundo pergamino que abrió tenía impresas las palabras "léeme primero".
Era una nota, y decía esto: Uzumaki Naruto. Debido a las circunstancias que rodean su comportamiento después de la misión fallida de recuperar a Uchiha Sasuke, y Senjutsu Tsunade, Godaime Okage de Konohagakure, por la presente lo eliminó de las filas de Shinobi y lo desterró temporalmente de Konohagakure. No intente ningún jutsu, ya que su chakra ha sido sellado, aunque el sellador ha declarado que solo durará varios días. Esto significa que no se te considerará un ninja perdido, pero sí significa que si te acercas a Konoha antes de que se levante el destierro, serás encarcelado y juzgado, con el resultado, si eres declarado culpable de muerte. Naruto pensó que era una broma. Que no podían dejar de desterrarlo. Él. Uzumaki Naruto, futuro Hokage. Pero siguió leyendo, y lentamente se dio cuenta de que no era una broma. Sé que no estarás contento al escuchar esta noticia, y sé que el resultado de tu regreso temprano no es uno que quisiera alguna vez, pero tus acciones no me dejaron más remedio que aprobar esta solución. Espero que hagas lo correcto y nunca vuelvas a Konoha. El destierro permanecerá vigente hasta que Konoha necesite sus servicios una vez más. En necesidad de sus servicios. ¿Qué? ¿Simplemente pensaron que él era una herramienta para que usaran a su gusto? Él siguió leyendo, su incredulidad crecía. Te quedaron algunas ropas, un mapa de las naciones elementales y el pergamino que Sarutobi-sensei quería darte cuando cumpliste 13 años con respecto a la información que él quería que supieras. Probablemente era la forma en que el viejo le contaba sobre el zorro, Naruto resopló. El viejo Sandaime siempre había preferido no dar malas noticias en persona, y se lo contó cuando Naruto recibió su apartamento por primera vez. Él argumentó que si no estuvieras allí en persona para dar las malas noticias, ¿cómo podrías consolarlas? El viejo simplemente se rió de las payasadas de Naruto, y respondió que las noticias que tenía que dar no eran las que podrían suavizarse al estar allí para consolarlas. Naruto volvió a leer. Buena suerte en tu viaje, espero desesperadamente que no nos odies para cuando te envíe. Senjutsu Tsunade. Densetsu no Sanin. Godaime Okage, Konohagakure no Sato. Lady Okage, la misión en la que nos ha propuesto se ha completado. Tora, el Anbu que había llevado a Naruto al borde de la Tierra del Fuego, informó. Tsunade asintió, y descartó a todos menos a Tora, para que pudiera interrogarla sobre los detalles. Neko, sin embargo, se quedó. ¿Hay alguna razón por la que no te hayas ido, Neko? Tora preguntó, sonando como si estuviera usando su cara de fantasma. Neko se mantuvo firme e inclinó la cabeza afirmativamente. Ahora, tenso. Ambos están parados en mi presencia, así que no tienen que referirse entre sí por sus nombres en clave en este momento. Tsunade dijo, mirando de uno a otro mientras se quitaban las máscaras. Entonces, ¿qué tienes que reportar a Yugao? La mujer de cabello púrpura dio un paso adelante, dando una pequeña reverencia de respeto antes de comenzar. Durante el transporte, esto, le tendió el collar. Cayó de la carga. Era un testimonio de la profesionalidad de Yugao, que ella podía hablar de una persona real como si fuera un objeto. Tsunade miró el objeto que Yugao le entregó, y se le cortó la respiración. El collar. Pensó, temiendo lo que significaba para Naruto. La última vez que había vuelto a su posesión, Dan había muerto justo enfrente de sus ojos. Ella extendió la mano y agarró el collar, agradeciendo a Yugao antes de ponerse una vez más. ¿Hice lo correcto? Naruto había pasado la mayor parte de una hora despotricando sobre la injusticia de todo. Luego empacó todo, tomando nota de lo que no se mencionaba en el pergamino. Tenía media docena de kunai, varios metros de alambre ninja y una cuerda de igual longitud, sílex y una cantimplora llena de agua. Una búsqueda en el área reveló la existencia de un río a varios metros del prado. Habría buscado más, pero sin su chakra para reforzar su resistencia, no podría viajar más de aproximadamente medio kilómetro antes de comenzar a sentirse exhausto. ¿Es así como se sienten los civiles cuando intentan hacer lo que hacen los ninjas? Se preguntó Naruto mientras volvía a caer en el claro después de haber corrido allí desde el río, sin aliento. Había tratado de atrapar un pez, pero no lo había logrado, y ahora estaba pagando el precio de haberlo exagerado. Definitivamente tendré más cuidado con mi chakra cuando lo recupere, si esto es lo que se siente ser un civil. Acostado, Naruto se tomó un momento para recuperar el aliento, y evaluó su resistencia sobrenatural que había dado por sentado. Después de unos minutos, Naruto había recibido su segundo aliento, y fue más cuidadoso con eso ahora que sabía lo que sucedería si se desperdiciara como la primera vez. Tomó 2 de los kunai, se los guardó en el bolsillo, los ajustó para que no cortaran sus pedazos si hacía el movimiento equivocado, y caminó alrededor del perímetro del claro, recogiendo ramitas perdidas, incluso ocasionalmente rompiendo algunas de las partes inferiores.
colgando ramas de los árboles. Pronto, tuvo una pila lo suficientemente buena como para iniciar un pequeño incendio, para cuando llegó el momento de hacerlo, y los colocó de nuevo cerca de la mochila. Luego comenzó a cavar un pequeño hoyo en el medio del claro con uno de los kunai, haciendo una depresión de aproximadamente 1 pie de profundidad y 2 alrededor. Forró la depresión con rocas un poco más grandes que su puño, marcando oficialmente la depresión como un pozo de fuego. Se puso de pie, estirando la espalda para disipar el dolor de haber estado en una posición inclinada durante poco más de 1 hora, cuando su estómago retumbó, fuerte y fuerte. Mirando hacia abajo en estado de shock por el sonido, Naruto de repente se dio cuenta de lo hambriento que estaba, y juró que podía sentir su estómago encogerse sobre sí mismo, y el pozo vacío que dejó en su cuerpo, debido a eso era lo más inquietante. Echando un vistazo a la posición del sol en el cielo, supuso que era casi mediodía y decidió intentar atrapar un pez. De pie en la orilla del río con un kunai en la mano, hizo la señal en forma de cruz e hizo para jalar su chakra. Solo para que nada suceda. Correcto. Sin chakra, sin jutsu. Naruto pensó avergonzado y sobrio, mientras comenzaba a repensar su plan para almorzar. Y así, Naruto se encontró de pie en medio del río 1 hora después. Una prueba de paciencia, algo que rápidamente le había faltado. Y sin embargo, mientras estaba allí, no pudo evitar alcanzar un estado mental casi zen. Al hacerlo, casi perdió el alibut que nadaba hacia él. Su brazo se alzó. Él golpeó. El pez se dispersó ante la repentina intrusión, y el alibut fue rozado por los dedos de Naruto mientras intentaban arrebatarlo. Maldición. Murmuró, cuando un calambre de hambre golpeó. Ahora tenía que esperar otra hora. Su estómago gruñó ruidosamente en protesta. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando Naruto finalmente atrapó varias truchas de buen tamaño. Los colgó y los trajo de regreso a su campamento, cansado y hambriento como el infierno, pero sonriendo una tormenta. Una vez que regresó al campamento, se movió para simplemente dejar la cadena de peces, antes de fruncir el ceño. No quería tener que caminar de regreso al río para limpiar los peces antes de freírlos, ni quería desperdiciar el agua en su cantimplora. Mirando a su alrededor, de repente recordó una de las lecciones que enseñaron en la academia. Antes de tomar la prueba Genin por primera vez, había una clase de supervivencia en el desierto, y una de las cosas que enseñaba era cómo preparar la comida para que los depredadores del bosque no pudieran acceder. Al mirar a los árboles a su alrededor, encontró una rama a unos 15 pies de altura que parecía lo suficientemente fuerte para sus necesidades. Atando el extremo de la cuerda a un kunai, Naruto lo lanzó al aire, donde voló sobre la rama antes de descender por el otro lado. Saltando y enganchando al kunai del aire, comenzó a tirar de la cuerda, alzando la cuerda del pez unos 10 pies antes de atar el extremo en la base del árbol. Satisfecho, Naruto se dio un pequeño asentimiento de aprobación antes de comenzar a encender el fuego. ¿Por qué demonios no me dejan un Komi no un ST botiquín? Naruto pensó y gruñó enojado, hurgando en los bolsillos de la mochila con la mano izquierda. Accidentalmente se quemó la mano derecha cuando el fuego se encendió repentinamente, las llamas golpearon 3 de sus dedos y el dorso de su mano, que actualmente estaba envuelta en el exceso de su camisa. Finalmente, encontró un pequeño botiquín de primeros auxilios en un bolsillo lateral, dejando escapar un pequeño ajá. De alegría, comenzó a buscar la crema para quemaduras. Una vez que su mano tuvo un poco de crema, con una ligera envoltura de gasa para evitar que se inflamara peor de lo que era, bajó el pescado, desabrochó una de las 5 libras que había recibido, luego volvió a levantar el pescado donde los había dejado antes de decapitar y desollar el que había llevado a almorzar. Ensartando el pescado, lo sostuvo cerca del fuego para cocinarlo rápidamente, manteniéndolo atento. Para Naruto, el pescado nunca había probado tan delicioso. El resto del día había sido bastante lento, con Naruto descansando antes de cenar. Nunca supo cuánto de la resistencia de un ninja provenía de su chakra, pero ese día fue un recordatorio sorprendente de cuán grande era la diferencia entre un civil y un shinobi. Naruto estaba humillado por lo grande que era la brecha, y estaba agradecido de que la academia también hubiera trabajado en el desarrollo físico y en el desarrollo de chakras, de lo contrario podría haber estado jodido en la instalación de su campamento. Levantarse todos sus músculos comenzó a arder de dolor, y el ardor de su mano se encendió. El dolor combinado casi lo dejó inconsciente, pero no fue tan malo como el dolor que había tenido esa mañana. Afortunadamente, su cuerpo se había acostumbrado a trabajar sin su chakra con bastante rapidez, o de lo contrario todavía estaría en posición fetal gimiendo de dolor. Estirándose, Naruto se detuvo cuando empeoró el dolor.
Gimiendo, se arrastró hacia la cuerda, dejando que el pez se encadenara nuevamente mientras el sol se ponía. Recogiendo el solitario 7 libras de los 5 peces restantes, Naruto lo dejó a un lado mientras tiraba de la cuerda hacia el árbol, sintiendo una punzada de dolor cada vez que su mano derecha agarraba la cuerda y tiraba. Después de cenar, Naruto se sentó, mirando el mapa de las naciones elementales que le habían dejado. Al notar su posición, pensó que si iba al este, pasaría por la tierra de los pájaros y entraría en la tierra del viento. Con suerte, luego encontraría un Sunanin que regresaba a Sunagakure y los seguiría. A partir de ahí, localizaría a Gaara y descubriría su plan desde allí. Asintiendo con la cabeza ante el ingenio de todo, apagó el fuego, dejando que el claro solo se iluminara con la poca luz de la luna, antes de recostar la cabeza sobre la mochila y dormir. Parra. Los lobos se movieron rápidamente, el olor a pescado podrido los guió hacia su destino. Nada les impedirá obtener su comida. Nada. Fueron los aullidos los que despertaron a Naruto. Y fueron los ladridos ininterrumpidos, lo que lo hizo comenzar a entrar en pánico. ¿Lobos? No tenía chakra, por lo que no tenía sentido asustarlos. Pero, si pudiera luchar contra ellos, alejarlos, entonces no volverían, lo que era mejor que simplemente asustarlos. Se sentó, sacando un par de kunai y sujetándolos en un agarre inverso con ambas manos. Déjalos venir. Lucharé contra ellos. Pensó arrogantemente. Espero. Los aullidos y ladridos se acercaban cada vez más, los ruidos sonaban cada vez más viciosos y eufóricos. Y luego se detuvieron. El silencio llenó el aire, y todo lo que se escuchó fue la respiración pesada de Naruto. Hubo un ligero sonido arrastrando los pies, cuando Naruto volvió la cabeza y el torso, tratando de encontrar dónde atacarían primero los lobos. Se congeló antes de girar, el kunai en su mano hizo un leve silbido en el aire mientras balanceaba su brazo alrededor de él, golpeando nada más que aire. Su respiración se volvió más pesada, más irregular. Si alguien pudiera verlo, encontrarían sus ojos corriendo, su comportamiento volviéndose frenético. Y los lobos golpearon. Naruto fue golpeado por la izquierda, sintiendo que los dientes le rozaban el brazo, oyó el chasquido que hizo la mandíbula cuando se cerró con fuerza, perdiendo su brazo por simples pelos. Giró el brazo para golpear cuando el golpe del lobo lo derribó al suelo, pero se encontró con unas garras que lo sujetaban hacia abajo cuando Naruto sintió que el aliento caliente descendía sobre su brazo. Reaccionando lo más rápido que había sido desde que se había despertado, Naruto golpeó el trasero del kunai con su mano derecha en la cara del lobo que estaba a punto de devorar su brazo izquierdo. El lobo retrocedió del golpe, aunque no mucho, pero a Naruto le había bastado sacar el brazo de debajo de las patas delanteras del lobo, obteniendo varios cortes por su esfuerzo. Se puso de rodillas, jadeando por el esfuerzo, mientras los otros lobos descendían sobre el campamento. ¡Mierda! Naruto se aplastó. El primer ataque creó el ambiente para todo el asunto. Naruto fue sorprendido por dos mientras el resto saqueaba el campamento, desenterrando las cabezas y la piel de los peces que había enterrado antes de arrasarlos en la nada. Naruto se balanceó, golpeando a casa con el hombro de uno de los lobos, enviándolo cojeando hacia atrás, y otros dos inmediatamente lo atacaron. Se desgarraron contra él y apenas pudo sostenerse. Cada lesión que les hacía, se doblaban sobre él, hasta que sangraba y retrocedía hacia el árbol que sostenía el hilo de pescado. Cuando la manada se movió para acabar con Naruto, él desató el nudo manteniendo la cuerda de pescado en el aire, dejando que la media docena cayera al suelo en medio de la manada de lobos, que rápidamente se olvidó de Naruto. Agarró la mochila, que tenía algunos agujeros pero estaba casi intacta junto con todo lo que contenía, y se arrastró. Se arrastró y siguió arrastrándose hasta que la manada de lobos se convirtió en gruñidos en la distancia. Y luego se desplomó en el suelo, sollozando. Estaba bien y verdaderamente solo aquí, sin ayuda. Y Konoha lo había dejado aquí para morir. Se durmió llorando, los gruñidos de los lobos se volvieron cada vez más tenues a medida que avanzaba la noche. Lucidez. Capítulo 5. La tierra de los pájaros. Naruto se despertó en medio de un bosque. Su rostro cubierto de tierra, sangre seca y rayas de líneas claras que indicaban las huellas que sus lágrimas habían llevado al suelo. Se sentó e inmediatamente comenzó a arrepentirse. En todo su cuerpo había moretones al ser arrojado, cortes donde los lobos se habían aferrado a él con las garras en sus patas y cortes por las pocas veces que las bestias lo habían mordido.
metiendo la mano en la mochila, que claramente había tomado como una almohada improvisada. Si los puntos oscuros donde habían estado sus ojos eran una indicación, Naruto sacó el botiquín de primeros auxilios. Comenzó a colocar antiséptico descuidadamente en todas las heridas, siseando por el dolor de la esterilización, antes de aplicar crema curativa y haciendo todo lo posible para cubrir las heridas con todos sus vendajes y gasas. Naruto echaba de menos la forma en que siempre se había curado rápido, e inmediatamente un vistazo a un recuerdo, uno en el que su Jonin Sensei le había vendado la mano después de apuñalarlo con un kunai para extraer el veneno, pasó por su mente. Y Naruto estaba llorando una vez más, deseando recuperar su vida. Deseando estar de regreso en Konoha, almorzando con Iruka mientras relata su día de entrenamiento y misiones de rango D, deseando que él estuviera en la oficina del Hokage, siendo regañado por un borracho Tsunade por interrumpirla mientras ella completaba la presentación del día. Pero no podía estar allí. Él no estaba allí, porque lo habían desterrado, y las lágrimas volvieron a fluir cuando Naruto se tumbó en el suelo, apretando las rodillas con los brazos y llorando. Disculpe, pero ¿podría decirme dónde está la habitación de Uzumaki Naruto? Pasé por la habitación en la que estaba antes, pero estaba vacía. Iruka le preguntó a la recepcionista en el escritorio. A pesar de que había tenido que quedarse con Hinata durante el último día, e incluso llamó a su equipo y a su prima para consolar a la chica que había sido menospreciada por su ex enamorada, Iruka aún visitaría a Naruto, si solo para recordarse al chico que una vez conoció, que había desaparecido al final de su última misión y había dejado esa cosa atrás. Dolía pensar en ese tipo de términos, llamar a Naruto algo, pero no había otra forma de describirlo. Iruka había extendido la oferta de unirse a él para visitar a Naruto, pero todos sus amigos habían declinado. Parecía que habían sido lastimados por Naruto al igual que Hinata, y no podían enfrentarse a él nuevamente. Sí, lo trasladaron a un aislamiento permanente en el barrio sur. Sin visitas. La recepcionista le dijo a la amable Chunin. ¿Qué? ¿Por qué? Iruka comenzó a entrar en pánico por dentro. ¿Qué hizo esa cosa? Fue el doloroso pensamiento pasando por su mente. Uzumaki había estado atacando a todos los que veía. Un médico incluso tuvo que someterse a una cirugía para volver a colocar uno de sus dedos junto con una parte de su mano. Se concluyó que era todo el personal no esencial con el que había entrado en contacto regularmente. Tan peligroso, y la propia Godaime aprobó su mudanza a la sala de aislamiento del barrio sur. La propia Godaime aprobó esto. Si Iruka se sorprendió por el aislamiento, se sintió abrumado por el hecho de que Tsunade, que era prácticamente una figura materna para Naruto, había tolerado su aislamiento. Aunque tal vez fue porque ella es como su madre que hizo esto. Todo lo que Iruka sabía era que ahora tenía que buscar audiencia con el Godaime y averiguar si ella ponía a Naruto en aislamiento por su propia seguridad o por la seguridad de los demás. Naruto lloró hasta que no pudo llorar más. Y luego simplemente se quedó allí, sin sentir nada más que el dolor lentamente atenuado de sus heridas. Un pensamiento siguió corriendo por su mente, repitiéndose como una especie de mantra perverso, sin dejar que se olvidara de nada, de otra cosa. Me dejaron. Konoha lo había abandonado. Sus amigos, los que había alejado, lo habían dejado. Lo recordaba todo. Cada palabra, cada acción, todo. Y no se arrepintió de nada de lo que dijo. Sin remordimientos, nada. Trató de sentir alguna cosa para alejar a sus amigos de esa manera, pero no importa lo que hizo, él simplemente no sentía nada. Naruto no se dio cuenta cuando se había vuelto a dormir, ni se movió cuando una sombra se movió sobre su forma. ¿Por qué encerraste a Naruto? Iruka fue directo al asunto en cuestión. Sabía que simplemente ignorar todas las pretensiones sería inmensamente irrespetuoso, pero había un momento y un lugar para tales sutilezas, y esta situación no era el momento ni el lugar. No cuando involucraba a Naruto. Atacó a cualquiera con quien entró en contacto, verbalmente y, cuando pudo, físicamente. La decisión sensata fue limitar todo contacto con el mundo exterior. Tsunade explicó, e Iruka tuvo la menor impresión de que fue ensayado, pero lo descartó como una de esas cosas que hacen los profesionales médicos. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. No es que Iruka no respete la posición de Hokage o los que la sostienen, simplemente que su afición por la adorable rubia fue más allá de su sentido del deber y el honor. Tsunade suspira, como si esperara esto, y tiene que preguntarse si el Godaime había esperado que sucediera algo así. No. Por favor llámame Iruka, señora Hokage. Su cortante interrupción provocó una fracción de segundo de silencio incómodo antes de que ella continuara como si no hubiera ninguna interrupción. Iruka, comenzó de nuevo, mirándolo con una mirada severa.
No encerraría a Naruto si no creyera que es tanto por su seguridad como por la seguridad del público, pero en este caso, son uno y lo mismo. Naruto se ha vuelto demasiado peligroso para estar cerca de cualquiera, y su comportamiento no ha ayudado. En todo caso, ha dejado más claro que necesita el aislamiento más que cualquier otra cosa. Esto hizo que Iruka se detuviera, ya que no había esperado tal respuesta, pero la idea parecía increíble en su mente. ¿Naruto está encerrado por su propio bien y por el bien de los aldeanos? ¿Por qué? Oh, cierto. Si bien el público que conocía el estado de Jinchuriki de Naruto no lo quería, tampoco actuaron en su contra. Iruka escuchó que Naruto no había sido tratado realmente mejor que los otros huérfanos, pero eso no significaba que había sido tratado peor que los demás. Y en realidad solo los padres temían por la seguridad de sus hijos que no lo dejaron jugar con otros de su edad. Lo máximo que habían hecho era tratarlo con indiferencia, hasta el punto en que parecía que todos lo odiaban. Iruka asintió con la cabeza. ¿Lo visitas regularmente? La pregunta no fue del todo sorprendente para Tsunade, y ella asintió, asegurándose de que él viera la respuesta no verbal. Entonces, si pudieras decirle que estoy allí para él, incluso si no puedo estar allí en persona. Parecía tan desesperado que no tuvo más remedio que responder afirmativamente. En un cajón lateral del escritorio del Hokage, había un collar de un cilindro geométrico de jade con pequeñas campanas a cada lado. Yacía sobre un itayate desgastado. Ambos esperaban que su portador regresara a casa. Cuando Naruto se despertó, lo primero que notó fue que estaba en una gran cueva. Lo segundo que notó fue que no se había llevado allí. La tercera cosa que notó fue que sus heridas habían sido tratadas, y ahora estaba con un par de ropa nueva, idéntica a la anterior. ¿Entonces estás despierto? No se expresó como una pregunta, y Naruto no pensó que la voz áspera hubiera significado que fuera una. Miró a su alrededor antes de mirar a un pequeño fuego que ardía cerca. Como no lo había notado inmediatamente, estaba como a 1 metro de él. Y la forma encorvada de una persona en el lado opuesto a él. Sí. Naruto luego se agarró la garganta. Su voz, siempre había sido bastante áspera por haber pasado todo ese tiempo gritándole a cualquiera que escuchara, pero ahora era diferente. Un poco más profundo, solo apenas, notó tristemente, pero definitivamente ahora más suave. ¿Me llevaste aquí? Su voz no era tan diferente, observó. Básicamente, sonaba igual, con la excepción de que era como si hubiera tomado una pastilla para la tos. No exactamente. Fue todo lo que la persona misteriosa respondió, y Naruto esperó varios segundos en silencio antes de darse cuenta de que la persona no iba a decir nada más. Naruto se sentó allí en silencio con la persona, regocijándose silenciosamente en compañía de otro ser humano, antes de que la curiosidad se apoderara de él, haciéndolo inquietarse hasta reunir el coraje para hablar de nuevo. Gracias por salvarme, supongo. Chico, esto era incómodo, pensó Naruto, mientras trataba de agradecerle. Mi nombre es Naruto, por cierto. El hombre se arrastró mejor a la luz del fuego, y Naruto contuvo el aliento cuando se encontró con la vista de una capa. El manto negro, salpicado de nubes rojas. El hombre puso sus ojos muertos en Naruto, su piel oscura, parecida a la madera, se reflejaba ligeramente en el resplandor del fuego. Mi nombre es Akasuna no Sasori, Kyuubi Jinchuriki. Naruto rápidamente se apoderó de la situación, moviéndose para agarrar su mochila, que inmediatamente cargó con el hombro y corrió hacia la boca de la cueva, solo para ser detenido por una cosa gigante, segmentada, en forma de cadena que Naruto vio con creciente horror, había llegado del propio miembro de Akatsuki. Ahora, ¿a dónde vas tan rápido, Jinchuriki? Sasori habló. Es bastante grosero que uno dé su nombre completo y otro que simplemente evite esas sutilezas. Entonces, si me lo dices, por favor, dímelo. Uzumaki Naruto, ex genin de Konohagakure. No pudo hacer nada. No tenía chakra, todos los kunai estaban en la mochila, si Sasori no se había dado cuenta y los había eliminado. Pero estaría condenado si no peleaba, sin importar lo inútil que fuera. Parece que malinterpretaste, ese título no era el que quería escuchar. Dime que eres realmente antes de contactar a mi compañero para matarte. La cara de Sasori no se limitó a mirar cuando Naruto comenzó a ponerse en una postura básica de taijutsu. La garganta de Naruto se sintió seca al recordar que había un segundo ninja clase S cerca, preparado para escapar. Tragó saliva, tratando de humedecer su garganta para poder hablar, y comenzó a hablar, su tono arrogante habitual era inexistente. Uzumaki Naruto, Jinchuriki del Kyuubi no Kitsune, el zorro demonio de 9 colas. Sonaba tan asustado.
Sasori se rió entre dientes, un sonido chirriante que no era diferente al ruido que uno hace cuando arrastran una pieza de metal sobre el concreto. Bueno. Él dijo. Solo quería que lo confirmaras tú mismo antes de derribarte. Después de todo, el líder sería muy infeliz si trajera a la persona equivocada. Y Naruto lo tomó como el mejor momento para hacer su movimiento. Sabía que alcanzar la marca de clase S significaba que eras uno de los pocos elegidos, que eran los más mortales en todas las naciones elementales, que podrías enfrentar a cualquiera y llegar a la cima. Los únicos que aparentemente podían enfrentarse a un ninja clase S era otro ninja clase S o un Kage, e incluso entonces se desconocía quién ganaría. Naruto no era calibre clase S ni Kage. Tampoco tenía ningún chakra al que recurrir. Pero eso no significaba que no fuera a pelear. Naruto voló hacia adelante, deslizándose a través de la cola que se movía para interceptarlo, se agachó cuando un granizo de Senbon salió disparado de la boca de Sasori, borrando la tela que lo ocultaba de la vista. Naruto pensó que había visto algunas cosas bastante bien asustado en su corto tiempo como un ninja, de Orochimaru derramamiento de su piel a Kabuto, volver a la vida después de tener sus tripas se convertían en polvo por la propia mano de Naruto, pero couldn't realmente comparar a Sasori, como él descubrió. La mano izquierda de Sasori salió disparada, la mano roma de madera se estrelló contra Naruto, quien fue impulsado aún más por la repentina explosión de los dedos, lanzándolo al costado de la cueva y rompiendo sus costillas ya magulladas. Naruto se levantó, agarrándose el costado y tosiendo sangre. Metió la mano en la mochila y se alegró de encontrar al kunai donde los había dejado. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias. Sosteniendo dos entre sus nudillos como garras, avanzó tambaleándose hacia Sasori, desviando la punta de la cola, haciendo que el resto siguiera mientras se clavaba en el suelo al lado de Naruto. Sasori intentó tirar de la cola hacia él, pero no respondió. Al mirarlo, se enojó al descubrir que había sido derribado por un solo kunai que se había atascado en el mecanismo cerca del cuerpo. Gruñó y se quitó la capa de Akatsuki, revelando la verdadera forma de su caparazón exterior a Naruto, que estaba demasiado cerca para su comodidad. Al enviar cadenas de chakra, se sorprendió momentáneamente al descubrir que no se habían apoderado, como si el Kyuubi Jinchuriki no tuviera chakra. Ese momento había sido todo lo que Naruto había necesitado para golpear al kunai restante en su mano tan profundamente como creía que había sido la cabeza de Sasori. Y luego las cuerdas del chakra se habían apoderado, y Naruto fue arrojado hacia atrás. Supongo que los tipos Akatsuki no son tan poderosos como crees que eres. Él sonrió y se puso de pie, antes de hacer una mueca y aferrarse a sus costillas ahora rotas por el dolor. Maldición. La voz hizo que Naruto se detuviera, sus ojos muy abiertos por el miedo. Se giró hacia el muerto Sasori, solo para ver con horror cómo un adolescente pelirrojo se ponía de pie en lo que Naruto ahora sabía que no era más que un caparazón de algún tipo. Derribaste a Iruko. Debería estar impresionado por tu habilidad si no supiera con certeza que estabas a punto de morir. La voz era imposiblemente más suave, pero Naruto no podía confundirla con nadie más. La persona que estaba frente a él era Akasuna no Sasori, viva, ilesa y bastante infeliz. ¿Qué eres? Naruto estaba congelado por el miedo. Ya te lo dije. Soy Akasuna no Sasori, el mejor maestro de marionetas desde Chikamatsu Monsaemon. Sasori miró a Naruto. Dime, ¿realmente creías que me habías matado? Naruto no dijo nada, ya que el miedo dominaba su cuerpo. Estaba muy asustado. Y estaba a punto de morir. Sintió que una especie de presión provenía del interior de su cuerpo, empujando contra algún tipo de barrera, y por un segundo Naruto tuvo miedo de que fuera Kyuubi, usando esto como el momento perfecto para volverlo a convertir en esa persona bastarda nuevamente. Pero luego se dio cuenta de que si realmente era Kyuubi, se sentiría como un fuego, consolando y quemando su cuerpo simultáneamente. Esto, en cambio, se sentía cálido y reconfortante, como si fuera algo que siempre había tenido con él, que le brindaba un calor reconfortante en las noches más frías y lo refrescaba en los días más calurosos. Naruto lo dejó salir. Había lo que parecía una especie de muro derrumbándose, y la barrera se hizo añicos. El sello se había roto. El chakra de Naruto había vuelto a él. Y con ello, su inquebrantable confianza. Por un segundo allí, sí, lo hice. La sonrisa característica de Naruto volvió a su lugar, y flexionó los dedos, sintiendo que su chakra fluía por todo su cuerpo y lo llenaba con la vida que no había notado que faltaba. Pero ahora me aseguraré de que estés muerto como el polvo cuando termine contigo. ¿Y cómo te propones hacer eso? Sasori estaba metiendo la mano en su capa y sacando un pergamino.
Después de todo, has demostrado que tus habilidades no son dignas de combatir mi marioneta favorita, y pareces haber sellado tu chakra. No me subestimes. Gruñó Naruto, un poco de su vieja voz desaliñada apareciendo con ese único comentario. Movió sus manos en el familiar signo en forma de cruz y sacó suficiente chakra para media docena de clones. Normalmente, convocaría a un ejército, pero la pérdida de su chakra le había dejado un impacto duradero, haciéndolo más conservador en términos de uso de chakra. Una media docena de Shadow clones apareció, dividiéndose en grupos de 2. Uno de cada par extendió su mano derecha hacia un lado, mientras que los 3 restantes comenzaron a mover sus manos, ayudando en la creación de 3 Rasengan individuales. Sasori simplemente lo miró con los ojos entrecerrados. Ladeó la cabeza ligeramente, dejando que su interés en la mecánica de tal jutsu se mostrara en su rostro, aunque sin emociones. Un jutsu interesante, pero que no te ayudará contra mí. Sasori convocó a varios títeres y los envió después de que las 6 rubias adolescentes idénticas se apresuraran hacia él. Los 3 sin Rasengans fueron sacados con bastante facilidad, y desaparecieron en ráfagas de humo, pero los 3 restantes pudieron enviar 3 títeres antes de ser derribados con heridas no fatales destinadas a incapacitar, ya que Sasori creía que el verdadero estaba entre ellos. Y luego los 3 se dispersaron en humo, y Sasori se quedó en la cueva sin nada que mostrar por su intento de capturar un Jinchuriki, excepto por 4 títeres dañados y un ego roto. Deidara no iba a dejar caer este fracaso pronto. Si Sasori aún fuera humano, su único ojo estaría retorciéndose como un loco. Naruto corrió y siguió corriendo hacia el oeste. No se detuvo durante varias horas, y cuando lo hizo, estaba cerca del anochecer, y se encontró con un pequeño pueblo. Jadeando y, estaba muy contento de notarlo, solo un poco sin aliento, fue a la casa más cercana y llamó a la puerta. Lo último que vio antes de desmayarse de sus heridas fue el rostro de una pelirroja un poco mayor que él. Cuando Naruto se despertó la próxima vez, estaba sin camisa y tenía un médico revisando sus costillas una vez rotas. Hirako Shinji, como llamaban al médico, era bastante extraño, en opinión de Naruto. Tenía el pelo verde azulado cortado en un tazón, y su rostro le recordó a Naruto a una cabra, por alguna razón. Bueno, no sé cómo, pero estás casi completamente curado. Shinji dijo mientras se levantaba. Mirando a Naruto, Shinji lo dejó con estas palabras de despedida. Al ritmo en que te estás curando, eres libre de estar en camino esta tarde. Espere. Gritó Naruto, aún cansado de todo lo que había pasado. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Toda la noche. Eres realmente muy afortunado de haber llamado a la puerta de Lisa, si hubiera sido mi casa, probablemente todavía estarías tumbado allí. Shinji se rió para sí mismo mientras salía de la habitación, dejando a Naruto con más preguntas que respuestas. ¿Quién es Lisa? Yadomaru Lisa, resultó que era la chica pelirroja que había visto justo antes de colapsar. Tenía el pelo corto, que aparentemente se había teñido de rojo cuando Naruto apareció en la puerta de su casa, y llevaba gafas con montura de alambre sobre ojos de color gris violeta. Estaba bastante tensa, como Naruto pronto descubrió cuando le agradeció por haberlo recibido y haber llamado a Shinji. Simplemente estaba haciendo lo que necesitaba de mí, ahora consigue curación y retírate de mi vida una vez que hayas terminado. Fue su respuesta. Él se rió y luego se ofreció a ayudarla como pudo. Ella lo había pateado en la cara. El día había llegado y pasado rápidamente, y Naruto había decidido irse por la mañana. Él y Lisa habían ido a cenar a la casa de Shinji, sashimi y arroz, lo que Naruto creía que era la cosa más deliciosa del mundo, confundiendo a Shinji, la hija de Lisa y Shinji, una rubia valiente muy parecida a Naruto llamada Iori. Se habían divertido mucho, hablando de cualquier cosa y de todo, desde Shinji explicando las hazañas más divertidas de Iori tratando de atacarlo cada vez que volvía a casa a las hazañas de bromista de Naruto en Konoha. Se sorprendió al descubrir que, si bien le dolía una parte del corazón cuando comenzó a hablar sobre el pueblo que lo había abandonado, no era tanto como cuando se había alejado de los lobos. El sol apareció perezosamente en el cielo, y llegó el momento de que Naruto estuviera en camino. Lisa, Shinji y Yori parecieron despedirlo, deseándole la mejor de las suertes en su viaje. Aquí. Shinji le tendió una bolsa. ¿Qué es? Preguntó Naruto mientras tomaba la bolsa y se la ponía en la cintura del pantalón. Es el botiquín básico que todos los ninjas medicinales tienen con ellos. Dado que la tierra de las aves no tiene una aldea ninja a la que llamar propia, las aldeas tienen que arreglárselas y prefieren no pedir ayuda del ninja de Suna y Konoha siempre que puedan.
Esto significa que tenemos que ser lo más autosuficientes posible, y te sorprendería lo importante que pueden ser estas cosas para nosotros, especialmente en tiempos de guerra. Shinji explicó, y Naruto asintió con la cabeza. La paciencia que había ganado al pescar a mano lo hacía mejor para escuchar a los demás. Y Yori le dio a Naruto suficiente cecina para sobrevivir a un viaje de ida y vuelta de Kumo a Suna, y Lisa le dio un libro sobre las naciones elementales, lo que lo sorprendió. No había pensado que realmente se llevaran bien durante su estancia allí, pero se había equivocado. Gracias chicos, por todo. Simplemente no estaba seguro de cómo expresar adecuadamente su felicidad hacia ellos, y Shinji pareció notarlo. Dándole a Naruto otra de sus extrañas sonrisas, se parece tanto a una cabra que no es gracioso, le ordenaron a Naruto un viaje seguro a Sunagakure.